1940, político soviético. Nace el 7 de noviembre de 1879 en Yakovka, Ucrania, en el seno de una familia de judíos rusos. Arrogante, culto, excelente escritor, orador fulgurante, Trotsky fue una personalidad formidable, el mejor líder de la revolución que haya producido jamás. A. J. P. Taylor. Fue el organizador de la toma del poder de la Revolución Comunista Rusa de octubre de 1917, el creador del Ejército Rojo. El principal instrumento es la consolidación del régimen soviético y fundamento del nuevo patriotismo sobre el que éste se asentaría. Cursó estudios en Odessa y Mykolaiv. Tuvo sus inicios en política en el año 1896, cuando se integra en los círculos de populismo de Mykolaiv, aunque no tardó en sumarse al movimiento marxista. Si vuelves a grabar. Atentado. Calle Viena, 45, Colonia, Culhuacán, México, DF. Esta es la dirección de la última residencia del autor del pensamiento trotskista. En el patio de la mansión, rodeada por altos muros, hay un monolito rectangular de cemento con la figura de la hoz y del martillo, y una bandera roja. Sobre el monumento está escrito León Trotsky, y en su parte inferior hay una placa con el nombre de Natalia Sandoval, segunda esposa del revolucionario. A pocos metros de la tumba de Trotsky hay una sala con unos 40 asientos. Aquí se reúnen trotskistas mexicanos e invitados extranjeros. Esteban Volkov, nieto de Trotsky, famoso químico mexicano, creador de varios tipos de esteroides para deportistas, a menudo suele compartir los recursos sobre su abuelo. El más impactante se refiere a la noche del 24 de mayo de 1940. Un comando de 20 personas encabezado por David Alfaro Siqueiros, acérrimo seguidor de Stalin y famoso pintor muralista mexicano, penetró en el patio. Los terroristas dispararon contra la casa del guardaespaldas, formando una cortina de fuego para impedir que estos acudieran en socorro de Trotsky. Los nuevos tiempos, en condiciones de guerra civil y de invasiones extranjeras por todos los francos, había que conservar el poder de cualquier modo. El Trotsky, a diferencia de mayoría de las bolcheviques más humanistas, estaba listo para medidas excepcionales. Eso era lo que más apreciaba Lenin de él. Se atribuye a Trotsky la idea de construir campamentos de concentración para los enemigos del nuevo poder. En 1918, Trotsky fue encargado de encabezar la máxima autoridad político-militar y el Consejo Militar Revolucionario. El presidente del consejo recorría constantemente los frentes en un tren blindado supervisando las operaciones militares. Con la llegada de la paz, del papel del Ejército Rojo y disminuyó, por lo que Trotsky optó por nuevos campos de acción. Fue comisario del pueblo de transporte. Como siempre, prefería las palabras y discursos a las gestiones reales. Hacia el inicio de la actividad revolucionaria. La vida de Leiva comenzó el 26 de octubre de 1879 en el sur de Ucrania, entonces parte del Imperio Ruso. Nació en una colonia de agricultores judíos y fue el quinto hijo. Estudió por un breve periodo en un colegio público reservado a hijos de buenas familias. De clase media, a los 17 años adhirió a un círculo de estudios marxistas. En aquel entonces las posturas ideológicas del joven cambiaban constantemente. Sin embargo, con el tiempo apostó definitivamente por las doctrinas de Karl Marx y decidió poner las ideas en práctica. Por escribir y difundir folletos antiguamente, fue arrestado en 1898. Permaneció encarcelado en la ciudad de Odessa durante 2 años y más tarde fue condenado a 2 años de destierro en Siberia. En 1902 logró escapar de su lugar de reclusión escondido en un carro de paja. Consiguió obtener un pasaporte falso que cumplió con el apellido de Trotsky. Así se llamaba el jefe de los encarcelados en Odessa, y con este nombre de Leiva entró a la historia del siglo XX. Escribió artículos teóricos para la prensa socialista clandestina y legal. Es entonces cuando se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata.
Demócrata de Rusia, precursor del Partido Comunista en los inicios mismos de su fundación. El partido se dividió en dos corrientes, bolcheviques y los mencheviques, fracción radical y moderada, respectivamente. Trotsky, después de acaloradas discusiones con Lenin, se distanció de los bolcheviques y se alineó con los mencheviques, aunque sin compartir plenamente sus ideas y sin establecer con ellos fuertes vínculos. Pronto Trotsky rompió con ambos bandos hasta que en el año de 1917 de nuevo se afilió al partido bolcheviques. Estos balbeines idólicos le permitieron a Lenin calificar una vez con sarcasmo la conducta de Trotsky, la prostitución política. A él se le debe la fundación y dirección del Ejército Rojo, que consiguió una gran victoria durante la Guerra Civil Rusa, que sucedió a la Revolución. Lenin se vio obligado a retirarse de la vida política en mayo de 1922, tras sufrir una apoplejía, y no consiguió impedir que la troika compuesta por Grigory Zinoviev, Lev Kameyev y Stalin se hicieran con el poder. Sus adversarios políticos le destituyeron de su cargo de comisario de guerra en 1925 y le expulsaron del Politburó en 1926. Stalin le envió al exilio a Asia Central en 1928 y fue desterrado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la URSS en 1922. Se exilió primero en Turquía y luego en Francia y Noruega, y finalmente en México, invitado por el general Lázaro Cárdenas, presidente del país, en 1937. Un grupo nazi asaltó su casa en Noruega. Pistoleros comunistas mandados por el pintor Siqueiros ametrallaron su residencia en México. La muerte de su hijo León en 1938 le destrozó. Exiliado y perseguido, se reconcilió con su condición judía y, pese a su internacionalismo, pareció interesarse al final por la dramática suerte de su pueblo. Petakov. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people.